Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista Hay Derecho. Hoy tenemos a un invitado que es experto en el ámbito jurídico sin ser jurista, porque es un periodista de muy dilatada trayectoria, también escritor, que ha sacado a la luz importantísimas investigaciones que afectan a graves asuntos relacionados con el Estado de Derecho. Quien nos acompaña hoy ha tenido responsabilidades de primer nivel en varios diarios españoles, en El País, La Vanguardia, el diario Cinco Días, En Público, y entre otros, y además ha ejercido en diversas televisiones. Hoy nos visita Ernesto Ekaizer. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por tenerme. En primer lugar, ¿quién es Ernesto Ekaizer? Uy, eso sí que es muy difícil, es colocarse ante el espejo. Yo creo que Ernesto Ekaizer es una persona que nunca tuvo la ambición de ejercer en el periodismo en responsabilidades elevadas, que las circunstancias de sus propias informaciones y el método de hacer periodismo lo ha llevado a ello, pero nada tiene que ver con su interés, por así decir, inicial. Más bien en el curso de la carrera periodística, Ernesto Ekaizer ha llegado a la conclusión de que probablemente su profesión preferida es la de abogado, y ya no puede volver atrás, y en ese caso los libros que escribe, lo que yo llamo mis episodios nacionales, de alguna manera desarrollan esa profesión vocacional que se desarrolla en el ejercicio del periodismo, que es la abogacía, es el derecho. Has publicado nada más y nada menos que 17 libros y en el último abordas un caso, el caso Villarejo, y el fiscal que fue removido de alguna manera de su puesto en relación con este caso, el fiscal de Estampa. ¿Por qué es tan relevante desde la perspectiva de la corrupción y el marco del Estado de Derecho el caso Villarejo? Bueno, primero te digo mi aproximación al caso, porque como ya tuve ocasión de decir, Miguel Serrano, el otro fiscal que sigue todavía por poco tiempo, porque pronto se marchará a Tenerife, donde ha obtenido una plaza, Miguel Serrano, un hombre de mayor experiencia que Estampa, con más dilatada trayectoria, siempre dice que el caso Villarejo es un juego de espejos. Y esta reflexión también me sirve a mí personalmente, porque en ese espejo, en ese juego de espejos, el primero que me sugiere la idea de escribir el libro es una persona con la cual he tenido una larga relación desde que llegó de Valladolid a Madrid en los años 90, el juez Manuel García Castellón, hoy juez estrella, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva los principales casos de corrupción en este país. Pues él, cuando no estaba a cargo todavía del caso, porque el caso estaba a cargo del juez de Gea, que era el juez de apoyo en la Audiencia Nacional, del 6, me dijo: oye, este es un caso que a ti te va a interesar, yo creo que deberías escribir un libro. Y él se basaba en esto, en que, bueno, pues él había seguido mi obra, ha seguido los casos del Banco Español de Crédito, de Mario Conde. Él instruyó el caso Banesto y envió a la cárcel a Conde en el año 1994, y entonces le interesó simplemente porque vio en el caso aquello que yo no veía desde fuera. Desde fuera el caso me interesó, pero no pensé en aquel momento, estamos hablando del año 18, en un libro. La fibra que de alguna manera me toca, yo creo que es la fibra que te lleva siempre a escribir, o por lo menos a algunos de nosotros, y es la profunda injusticia que se crea, en este caso, en el propio ámbito de aquellos que tienen que perseguir a los delincuentes. Bien. El caso Villarejo es un caso peculiar, porque los fiscales, Miguel Serrano, Ignacio Estampa, y ahora los fiscales de anticorrupción que siguen, César de Rivas y otros, tienen que empeñarse, además de perseguir a los delincuentes, que son poderosos, también en perseguir a los jueces. Los jueces, que tienen, en ese sentido napoleónico de la razón de Estado, de que ciertos casos suponen problemas de Estado,
En el caso Villarejo tienen todas las cartas para verlo. Luego podemos hablar más específicamente sobre el caso, pero para ir a la pregunta. Entonces, estos jueces pues se resisten. Algunos incluso creen que por razón de Estado el caso no debería ser investigado. Claro, es un caso que involucra al rey de España, el rey emérito, Juan Carlos I, con su amante, su examante, Corinna Tsusain-Wittgenstein, Corinna Larsen, de soltera. Son casos que, bueno, pues parece que remueven los cimientos del Estado. En realidad el Estado se hace más fuerte cuanto más ataca a aquellos que remueven los cimientos del Estado. Efectivamente. Pero la percepción realmente es lo contrario. Virgencita, virgencita, quedémonos como estamos. Cuanto más se acotan las acciones que están, bueno, pues esa falta de integridad, ¿no? Y esa corrupción. Yo te quería preguntar, ¿es posible llegar a conocer la verdad de ese caso y otros casos que has investigado? O sea, ¿con qué tipo de barreras te has encontrado? Y si tú crees que finalmente la verdad sale a la luz. Sí, esa fibra que te decía que me voy a escribir el caso, sobre el caso un libro, primero seguirlo en la prensa, en el diario El País, digamos que en octubre del 2020, podemos recordar cuando la Fiscal General del Estado ha consumado la operación el 20 de octubre por la tarde en un consejo fiscal. Dolores Delgado consuma la operación, expulsa a Estampa de la Fiscalía Anticorrupción, denegándole de manera elegante la plaza a la que solicitaba en concurso para tener un puesto firme en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta entonces estaba en Comisión de Servicios. Esa misma tarde yo estaba en el hospital padeciendo el COVID, estuve intubado, y luego mucho tiempo en la UCI, y sin embargo habían pasado unos días ya desde la intubación, desde que salí de la intubación, consideré que no se podía tolerar, y entonces en esa carta que escribí en El País, una carta abierta, dirigida a la Fiscal General del Estado, no ocurre muchas veces que el diario El País publique cartas de tanta importancia, dirigidas además a una persona con mucho poder. En esa carta está todo lo que luego me va a llevar a escribir el libro, y es denunciar la injusticia que la lleva a no conceder la plaza fija a Estampa, manera elegante de decir te expulso, y eso es lo que va a determinar el destino del libro. ¿Ha tenido consecuencias para ti denunciar la injusticia de manera tan abierta y confrontando de forma tan directa a quienes estaban ostentando semejante poder, ya sea a través de acciones como la carta abierta o la publicación del libro? Tiene consecuencias, te vas dando cuenta en el transcurso del tiempo, ¿no? Tiene consecuencias. Yo diría que hay 3 libros que he escrito, perdona que me aparte del caso Estampa, que han tenido consecuencias. Un primer libro importante es el Libro Negro, donde vuelvo a mi profesión de economista. El Libro Negro, la crisis de Bankia y las cajas, cómo el Banco de España falló a los ciudadanos. Es un título fuerte, porque es el Banco de España, aunque el Banco de España no es lo que era, porque hoy hay un Banco Central Europeo y por lo tanto el rol de los bancos centrales nacionales ha disminuido notablemente. Sigue ante la opinión pública teniendo ese aura de ese superbanco que tiene un poder inmenso y tal. Por supuesto ya no lo tiene, porque cuando tú ya no emites moneda ya no es lo mismo, que es el caso de nuestros sistemas de bancos centrales. Entonces, sin embargo, tuvo consecuencias evidentes. Otro de mis episodios nacionales fue Cataluña Año Cero. En Cataluña Año Cero se plantea lo mismo que se puede plantear ahora con la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Yo recuerdo hace unos días el secretario general de la ONU, el señor Guterres, ha hecho unas declaraciones. Exactamente, esto ocurrió el 24 de octubre. 24 de octubre, es decir, hace unos días. Él llega a Israel para reunirse con las autoridades israelíes y hace una declaración donde dice que
más o menos literalmente, que los hechos que están ocurriendo no vienen de la nada, no ocurren en el vacío, que el atentado del 7 de octubre de Hamás en la parte israelí, colindante con Gaza, tiene una historia de 56 años donde el pueblo palestino ha sido sometido a un asedio asfixiante, la población ha sido desplazada, los hogares han sido demolidos, y hace una declaración que más o menos es esto. Inmediatamente el gobierno de Israel lo declara persona no grata y elimina los visados a personal de Naciones Unidas. Esto es un acontecimiento histórico. El paralelismo es el siguiente: cuando yo escribo en Cataluña Año Cero, aunque yo no soy independentista y me parece además que todo el planteamiento del independentismo es inviable en España constitucionalmente y además políticamente, pero como no suscribo el blanco-negro, es decir, no hago lo que el gobierno israelí quisiera que hiciera con toda la distancia del caso, el señor Antonio Guterres, a mí me declaran persona no grata en la prensa de Madrid. Y eso es así. Desde luego no tengo ningún problema porque mis artículos y la publicación de mis opiniones se publican en televisiones de Cataluña, en radios de Cataluña, en periódicos de Cataluña, y por lo tanto no tengo una... Pero eso es evidente, me declaran persona no grata. Y el tercer caso, que es el caso que yo tomaría de mis episodios nacionales, que es el caso de Operación Jaque Mate, es que yo he sido el primer director del Diario Económico 5 Días, cuando el grupo Prisa, el grupo más potente en España, el señor Polanco me contrata para ser el director. El señor Polanco y el señor Cebrián me contratan para ser el director de 5 Días en una nueva fase, en asociación con el capital francés que entra en esa publicación en el año 1998, y soy el primer director, soy hasta el año de 1998 y 2002, 2003, luego paso a ser corresponsal económico del País. Hace pocas fechas, yo creo que es el mes de mayo aproximadamente, se hace una reunión de todos los directores de 5 Días, de la etapa de Prisa, en el capital de 5 Días, y borran mi presencia. No te convocaron. Y no me convocan. Y entonces, claro, dices, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque, por ejemplo, el diario El País, como siempre, ha publicado mis anticipos de libros, los adelantos que se publican cuando el libro va a salir, unos días antes, y el diario El País lo publica, después de conversar con la directora y con los subdirectores. Pues, ¿qué pasa? Claro, el problema es que en mi libro yo investigo cómo se camufla a través de una grabación, de un audio, entre Villarejo y un abogado importante de Madrid, de un bufete importante de Madrid, el señor Medina, del bufete Medina Cuadros, que era un hombre de mucha confianza con Emilio Botín, el presidente del Banco Santander. Cómo se camufla la muerte de Emilio Botín, que muere en Roma, en Italia, y que la familia y el Banco Santander no consideran apropiado que se difunda esa información, y se camufla en el sentido de que ha muerto en Madrid, ha muerto en su casa, se ha tomado un baño y se ha muerto. Entonces toda la trascendencia de ese audio que yo presento en el libro para demostrar no que habían camuflado la muerte de Botín y habían hecho una labor de intoxicación, sino para mostrar el acceso de Villarejo a las fuentes importantes, porque este señor Medina, Manolo Medina, es un hombre muy relevante, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, un hombre que ha sido policía, ha estudiado abogacía siendo policía, y hoy tiene uno de los bufetes más importantes de Madrid, muy amigo de Núñez Feijóo, íntimo de Núñez Feijóo, y yo publico eso, y entonces evidentemente no cae bien. Como tiene que ver con la economía, y el diario 5 Días, un diario económico, uno de los dos grandes diarios económicos que hay en España, el más antiguo, pues a mí se me
no se me invita. Ya. Lo cual es, bueno, pues está ahí, en un acto, en el Teatro Real y todo eso. Por supuesto, yo protesto, yo he sido director, el primer director nombrado por Juan Luis Cebrián y Polanco en 5 días. Me gustaría preguntarte sobre 2 cuestiones más en relación con lo que estamos comentando. Una es, acabas de señalar que querías poner en evidencia el amplio acceso que tenía Villarejo a determinadas fuentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que ese nivel de corrupción institucional que imbrica tanto actores de la esfera pública como de la esfera privada alcance esta dimensión, ¿no? Y luego también quería que pasáramos a ver, bueno, qué otras consecuencias has visto para quienes tratan dentro del sistema de hacer lo correcto, porque también hay muchas personas que sí que, pese a todo, se están bueno, pues dejando la piel en sus respectivas responsabilidades, ¿no? ¿A quién te has encontrado en ese camino? Bueno, el caso de Villarejo es eso, ¿no? Es el sistema, por así decir. En el sentido, cuando hablamos del sistema, hablamos de los principales elementos de poder que determinan el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en el caso de Villarejo tienes los grandes bancos que contratan a Villarejo, Banco Bilbao Vizcaya, la Caixa, tienes las grandes empresas, Iberdrola y otras, tienes el sector público, es decir, la Policía Nacional, y tienes el Estado. Tengamos en cuenta que Villarejo forma parte de una operación que se llama Kitchen, cocina en inglés, que consiste en robar documentación que presuntamente poseía Luis Bárcenas, que había sido gerente durante 20 años y luego tesorero nacional del Partido Popular, que había acumulado además una fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza, se dice pronto, y que además, para proteger esa fortuna y protegerse de aquellos que pudiesen atacarle en un momento determinado, de manera previsora, roba documentos, tiene pendrive de conversaciones, y eso es visto por el gobierno de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, que era secretaria general del Partido Popular, como un peligro. Una cosa es que tú en la oposición te hagan revelación de documentos comprometedores, pero otra cosa es cuando estás en el Estado. Es decir, tienes que tener en cuenta que no solo es la caída de esa dirección del PP como partido político en la oposición, sino que además es la pérdida del gobierno. Entonces, todo eso, en ese guiso, como en todos los guisos principales, está Villarejo. Y luego tienes también la prensa, que juega un papel fundamental, porque Villarejo es amigo de periodistas, tiene su núcleo que llama mis periodistas preferidos. Y los periodistas, claro, cuando obtienen el Villarejo no se preocupan mucho si son correctas o no, les interesa la espectacularidad. El borrador famoso de la UDEF, por ejemplo, del año 2012, que se usa para desprestigiar a Artur Mas y a Jordi Pujol y Solé, el expresidente de la Generalitat. Ese borrador es un borrador apócrifo. No se ha identificado nunca que la UDEF haya producido ese documento. Es un documento que se hace con información de confidentes absolutamente sin confirmar ni contrastar. O la famosa cuenta del que era alcalde de Barcelona, el señor Xavier Trias, estamos hablando del alcalde que le atribuyen una cuenta bancaria, ponen incluso el número de la cuenta y no se corresponde con el código que usa el banco, en este caso la Unión de Banque Suisse. Entonces, lo que tienes es realmente un caso donde, digamos, se cruzan todos los cables. Esa es la idea. Y en ese camino te has encontrado, bueno, hay un actor que ya hemos mencionado, que es el fiscal Ignacio Estampa, ¿no? ¿Qué otros actores en tu trabajo de investigación te has encontrado que se empeñaran en simplemente hacer lo correcto, hacer su trabajo, y eso les haya puesto de alguna manera en jaque? A esta altura del partido ya tengo que confesarte que yo siempre, además es muy fácil para verlo, no hay que ser un especialista y un iniciado en medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un comportamiento de rebaño.
es una expresión francesa, no mía, ¿no? C'est un comportement de mouton, moutonnière. Y es mucho lo que la define, porque aunque un periódico publica una información y el otro no esté más o menos seguro de que es correcta, la difusión rápida de esa información hace que esa información sea una realidad. Si tú no te haces eco, de alguna manera, importante o no, está fuera de la realidad. Entonces te haces eco. Luego se descubrirá que esa información no era correcta, pero ya ha pasado, porque como suelen decir los americanos, el papel, cuando el papel era importante, hoy ya lo es mucho menos, el papel del periódico del día sirve para envolver el pescado, y ya nos hemos olvidado. Entonces, ese comportamiento de rebaño es un comportamiento que, digamos, se explica, e incluso se justifica por la presión que significa la información minuto a minuto y estar dentro de la corriente principal, el mainstream, que llaman los americanos o los ingleses. Entonces, tú tienes que estar y no puedes quedarte aparte. Y eso hace que muchas de las informaciones, muchos periódicos se vean arrastrados por la corriente y entren información que no es en veraz, el juego y que no es veraz. Y en este sentido, pues hay muchos ejemplos en nuestro país que Y ejemplos de quienes también dentro del sistema y a pesar de todo sí que se mantienen firmes en una posición íntegra y de no dejarse arrastrar por este tipo de corrupciones de las que estamos hablando, bueno, el entramado empresarial institucional. Sí, hay que tener una gran independencia. Jesús de Polanco decía que, con quien trabajé durante muchos años, tanto en el Comité Editorial del País como con él directamente, pues él decía que la garantía, digamos, para el buen hacer del periodismo era la independencia económica. No cabe la menor duda. Es cierto, agregaría yo, a lo que decía Jesús, que no es suficiente, pero es necesaria y es una base importante. Y hoy día los medios de comunicación no están en esa posición. Los medios de comunicación tienen todavía estructuras que reflejan más el pasado, estructuras muy grandes. Los medios de comunicación a nivel de prensa escrita tienen problemas con las ventas. Periódicos regionales hoy venden más en su propia región que las circulaciones nacionales de los medios de comunicación clásicos, de los grandes medios de comunicación, y por lo tanto, digamos, tenemos una situación de debilidad económica, no se da la condición de la seguridad y la independencia económica que decía, de la que hablaba antes, pero insisto, tampoco es suficiente, porque cuando tienes una relación de independencia económica, pero también tienes una relación muy promiscua con los poderes económicos, evidentemente eso genera dificultades. Para finalizar, si hubiera un cambio que estuviera en tu mano, ¿cuál sería el cambio que priorizarías para avanzar en contra de este flujo de poderes que quiebran el interés general? Bueno, lo primero sería que yo en los periódicos recomendaría formar un grupo especializado en información judicial. España es un Estado judicial, es mi definición, mi concepto es un Estado judicial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya desde hace muchos años los partidos políticos ajustan sus cuentas en el terreno judicial. Por un lado. Esto a su vez ha generado una situación en la que los jueces se convierten en árbitros de la situación política. Un ejemplo, que no es un caso de corrupción económica o social, sino que es un caso político. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer un indulto parcial, porque ya han cumplido parte de la condena a los dirigentes independentistas, un indulto parcial, según la ley, exige de un informe del Tribunal Supremo que no es vinculante. ¿Por qué? Porque ya han cumplido parte de la condena, han estado en la cárcel X años. A eso se le llama un indulto parcial. Normalmente un indulto parcial, un informe del Tribunal Supremo, es un informe de carácter técnico,
no político, por definición. El Tribunal Supremo es la cúspide de nuestro sistema penal. No lo es el Constitucional. El Constitucional interpreta. Tiene otro rol. La cúspide de nuestro sistema es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando el Tribunal Supremo tiene que emitir un informe de tipo profesional, aséptico, sobre los indultos, lo que hace es un cañonazo contra el gobierno. No importa que sea contra el gobierno de Pedro Sánchez, lo que importa es que contra el exgobierno. Sánchez es el presidente de un partido, es el presidente de... Sí, quieres señalar que lo ves como una injerencia de un poder sobre otro, igual que hemos señalado... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Hay que reformular la ley de indultos de 1882? No. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo conecta esto con tu propuesta? Estabas hablando de una comisión judicial, ¿en qué sentido? En la propuesta, cuando te he hecho la propuesta de qué cambio harías si estuviera en tu mano. Entonces no es un tema de cambio legal de la ley del indulto de 1882. El Supremo sabe lo que tiene que hacer. El Supremo no puede acusar al presidente de gobierno de estar autoindultándose, porque no es su función. Y porque además la Constitución, lo dice claramente, no se puede ni elogiar ni recriminar. El juez no puede hacerlo, por definición. No puede ni elogiar, ni recriminar, ni criticar. Eso son las reglas de juego. Y sin embargo, lo que tenemos como una cosa normal en este país es que de golpe la Sala Segunda del Supremo, a través de ese informe de indultos, le hace un cañonazo a este presidente de gobierno, en este caso, Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué hace? ¿Reformula la ley? Si cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y podríamos tomar varios ejemplos más con la ley del sí es sí, el comportamiento del Supremo en la época de Aznar con respecto de una modificación legal que también tuvo efectos perversos con respecto al ejercicio... Yo creo que podemos encontrar ejemplos en las dos direcciones, ¿no? O sea, claro. También de opiniones políticas que han sido una injerencia en la función... Bueno, sí, pero cuando es tan abierto... de los jueces. Cuando es tan abierto, podemos encontrar muchos ejemplos, por supuesto, pero quiero decir... el caso de Stampa. ¿Hay que modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para cumplir, para que no se reproduzca lo de Stampa? Pues no, hay que aplicar el estatuto del orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, y entonces impedir... propuesta, si estuviera en tu mano, porque si estuviera en tu mano un cambio, ese cambio que sería que se respete el marco legal que hay actualmente. Que se respete el marco legal. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial que tenemos ahora fue elegido el 4 de diciembre de 2013. Fue elegido por 5 años. Ya vamos a llevar en poca fecha 10 años. Claro, un organismo que tiene que nombrar a los jueces y magistrados, presidentes de tribunales superiores de justicia. Es un tema que, en Hay Derecho es un tema que nos preocupa mucho, que lleve... Pero no es que lleve preocupe, es que... bloqueado. Es que no tiene ninguna justificación. Ninguna. Puede haber un retraso de meses, podría haberlo y lo ha habido, pero eso no es lo relevante. La política de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial no podía sostenerse. El gobierno no hizo más que aplicar la ley cuando dijo, oiga, ustedes están aquí de una manera, digamos, vulnerando la ley, sigan haciendo su trabajo, pero ya no pueden nombrar. El señor Lesmes, que es un hombre, en fin, de mucho poder cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, lo es ahora en la Sala Tercera, es un hombre que ha nombrado en los últimos 10 años, bueno, 10 años no, porque se cambió la ley y ya se le prohibía... Sí, en 2021 hubo una reforma. En funciones hubo una reforma, pero hasta el 2021 pudo nombrar varias veces, por varios mandatos, a jueces en este país. Decenas y decenas y centenas de jueces. El Poder Judicial de hoy, encarnado corporalmente por jueces, es obra de Carlos Lesmes. Él ha seleccionado a los jueces de este país. Bueno, la cúspide, nombran... La cúspide, pero él ha magistrados tenido... del Tribunal Supremo, sí, claro que él es el Consejo General. Claro que es el Consejo, pero él ha tenido una participación relevantísima, y no durante 5, sino estamos hablando casi de 8 años.
Entonces, lo que hay que es aplicar la ley. Ahora, ¿qué quiere decir aplicar la ley? Quiere decir que, si no se cumple, por razones que no son justificadas, sino por razones extrañas al proceso judicial mismo, lo que tienes que hacer es hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, ahora se puede modificar, si efectivamente sigue el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, algo que se quiso hacer hace 1 año y medio, 2 años, que es que los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la carrera, que son jueces, esos que no hace falta modificar la Constitución para renovarles, si es una ley orgánica por mayoría absoluta y se resuelve, no hay que modificar la Constitución, esas por lo menos se pueden renovar, los 12 que ya están caducados ya desde hace más de 5 años. Entonces, por ejemplo, eso se puede modificar, eso estaba por hacerse, eso no se hizo. Después se puede, y dices, y bueno, ¿y los 8 juristas? Porque los 8 juristas no los puedes renovar por ley orgánica, tienes que modificar la Constitución, porque eso viene en la Constitución. Bueno, los 8 juristas ya veremos, una vez que tú renuevas los 12 magistrados procedentes de los que son jueces, ya veremos qué pasa, quién se resiste, quién se atreve. Y ya veremos, son 4 del Senado y 4 del Congreso, bueno, pues ya veremos. Pero esas cosas hay que modificarlas, no se puede, digamos, el Estado no está inerme. Bueno, pues con la propuesta de que se cumpla la ley, que es una propuesta un poco amplia, pero que tiene después un aterrizaje en aspectos concretos, despedimos a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Ernesto Kaiser, por haber venido hasta Hay Derecho, y nos vemos en la próxima entrevista.